Continuamos trabajando en nuestro Santa. Una vez que terminamos de modelar los pies, vamos a hacer las franjas rojas de la camiseta. Hacemos un choricito y lo aplanamos lo más parejo posible con la ayuda de un acrílico o una regla. Si es necesario, lo estiramos aún más con el palo de amasar o rodillo. Cortamos para que nos quede una franja de medio centímetro aproximadamente. Humedecemos la superficie con agua y colocamos la cinta en su sitio. Acomodamos . Recortamos y emprolijamos. Tengan en cuenta que con esta técnica de relieve les va a sobrar un poco de porcelana. Según el espesor que le den a cada parte del relieve, les va a sobrar un poco más o un poco menos. Es normal en este tipo de trabajos, ya que las porciones son relativas. Es preferible que nos sobre un poco de porcelana y no tener de menos. Vamos a hacer un brazo. Con una porción de porcelana blanca hacemos una lágrima, la aplanamos, rodamos, colocamos cola vinílica sobre la tabla, posicionamos y bajamos los bordes para que quede bien adherido. Acomodamos la forma siguiendo el dibujo. Pulimos la superficie con una toallita húmeda. Y terminamos de definir la forma con la ayuda de una esteca. Ahora le colocamos las franjas rojas. En el dibujo se las dejé sombreadas. Recuerden imprimir el dibujo en una hoja tamaño A4. Les dejé el link en la caja de descripciones debajo de los materiales.
vamos a hacer el otro brazo. Comenzamos haciendo la lágrima, aplanamos, curvamos el codo, y llevamos los bordes hacia abajo, extendiendo la masa hasta cubrir la superficie total del dibujo. Una vez que tenemos definida la forma del brazo, lo llevamos al relieve con un poco de cola vinílica en su parte posterior. Colocamos en su lugar y acomodamos la forma nuevamente. Por último, pulimos. Un dato a tener en cuenta: las porcelanas que ya vienen teñidas, al tener tan concentrado el pigmento, suelen manchar cuando las humedecemos un poco, ya sea con agua o pegamento, especialmente si trabajamos sobre algo blanco. Hacemos 2 bolitas para los botones. Y ahora vamos a hacer los tiradores del pantalón. Hacemos un choricito y lo aplanamos. Recuerden que deben quedar finitos. Lo colocamos en su lugar, probamos, retiramos el excedente y lo colocamos en su sitio.
Emprolijamos la forma y pulimos. Vamos a hacer el otro tirador más angosto. Redondeamos la punta. Probamos. Colocamos cola vinílica en su parte posterior y lo ubicamos en su sitio. Acomodamos y emprolijamos la forma. Ahora vamos a hacer la punta del otro tirador. Redondeamos la punta y cortamos en forma de lágrima fina y alargada. Lo reservamos a un costado porque lo vamos a colocar en el momento que hagamos la manito. Ahora hacemos el bolsillo con una bolita, la aplanamos bien. Nos guiamos con el dibujo para estirar los extremos superiores del bolsillo. Cortamos la parte superior, probamos y una vez seguros, colocamos un puntito de cola vinílica y lo acomodamos bien. Con una herramienta de filo marcamos la solapa y con una herramienta de punta marcamos la costura. Vamos a hacer la mano que sostiene la estrella. Con una bolita de porcelana hacemos una lágrima corta y gorda, aplanamos, cortamos en forma de V corta para separar el pulgar del resto de los dedos, emprolijamos, marcamos la muñeca, probamos, retiramos el excedente, colocamos pegamento en la tabla y posicionamos la manito. Con lo que nos sobró de la porción, hacemos una bolita y aplanamos. Con esto vamos a hacer la estrella. Estiramos bien y con una herramienta cortamos la forma. Emprolijamos las puntas y las redondeamos, definiendo así la forma de la estrella. Nos guiamos con el dibujo. Y una vez definida, la llevamos a la tabla.
probamos en su sitio. Si quedó bien, la pintamos con acrílico dorado colocamos pegamento en la base y en la manito y colocamos en su sitio. Ahora vamos a hacer la otra mano. Hacemos la bolita, aplanamos, recortamos en forma de V corta para separar el dedo pulgar del resto de los dedos y emprolijamos la forma. Probamos y retiramos el excedente. Acomodamos en su sitio, recuerden que está sujetando el tirador. Y con una herramienta de filo marcamos los dedos de la mano. Redondeamos las puntas y emprolijamos. Ahora vamos a hacer el tronco del árbol. Es una porción muy chiquita de porcelana tradicional marrón. Si no tienen, obviamente pueden tomar una porcelana y teñirla, o incluso la pueden hacer con cualquier otro color y pintarla con acrílico marrón una vez que terminaron. Le damos bien la forma siguiendo el dibujo. Colocamos pegamento y la colocamos en su sitio. Con una herramienta de filo le damos textura. Continuamos con el árbol, hacemos un choricito y afinamos los extremos. Aplanamos toda la forma siguiendo el contorno del dibujo. Debemos mantener más gruesa la parte de abajo y vamos a ir en declive afinando hacia arriba. Con los dedos o con la ayuda de una esteca vamos marcando los bultos que forman el borde inferior. Pulimos la superficie para emprolijarla. Colocamos cola vinílica en la parte posterior y la llevamos a su sitio en la tabla. Emprolijamos la forma. Y particularmente a mí me gustó cómo quedaba esta textura.
Le di textura dándole unos golpes con el bolillo. Voy en línea para un lado y luego vuelvo en línea en sentido contrario, subiendo así de línea en línea. Así quedó la textura. Termino de emprolijar la forma. Y con un bolillo más pequeño vamos a hacer las marcas para luego colocar las esferas de colores. Ahora les voy a mostrar cómo hacer la parte superior. A partir de una bolita con los dedos índice y mayor, rodamos para estirar los extremos y del centro estiramos la tercera punta. Me quedó bastante grande, así que voy a retirar un poco de porcelana de cada extremo. Afino las puntas y las curvo siguiendo el dibujo. Colocamos sobre la tabla con pegamento y terminamos de emprolijarlo y texturarlo. Con el pedacito que me sobró, voy a hacer el gorro. Hago una lágrima alargada, la aplano y la coloco en su sitio. Si prefieren, también pueden hacerlo de otro color. Hacemos una lágrima bien alargada. La aplanamos un poco y colocamos la punta sobre el pompón. Le damos la forma ondulada, acomodando bien las curvas, siguiendo el dibujo de referencia. Cortamos el excedente
Lo adherimos en su sitio. Emprolijamos y pulimos la superficie. Vamos a hacer la paleta. Con una porción muy chiquita de blanco y de rojo hacemos 2 choricitos muy finos. El rojo más fino que el blanco. Los juntamos y los estiramos juntos. Así se van a ir enroscando entre sí. Desde el extremo más fino vamos a enrollar en forma de espiral. Cortamos el excedente . Colocamos un puntito de cola vinílica y lo acomodamos en su sitio. Con una porción muy pequeña de porcelana hacemos el palito. Ahora vamos a hacer un hilo de color azul muy finito y lo vamos a estirar lo más parejo posible. Vamos a hacer los cordones que llevan la barba en el pantalón y el moño de la paleta. Colocamos cola siguiendo la forma y con la ayuda de una esteca de filo y un bolillo pequeño vamos a ir acomodando el hilo sobre la barba. Colocamos agua sobre el pantalón y vamos a repetir la operación. Vamos a ir haciendo presión en los vértices del zigzag. Vamos a afinar un poco el cordón, recortando los laterales y remarcando así también los ángulos del cordón. Generalmente la porcelana tradicional, que ya viene coloreada, al tener el pigmento tan concentrado, enseguida se seca en contacto con el aire, especialmente si utilizamos porciones muy pequeñas. Por lo que en este caso nos permite manipularla cómodamente
pero debemos tener en cuenta que hay que trabajar rápido. Por último, realizamos un zigzag en la barba. Con cuidado cortamos el hilo por la mitad. Marcamos los ángulos. Y colocamos en su sitio. Entramos en la etapa final de la decoración y debemos definir el marco de nuestro cuadro. Con estos moldes de silicona hice unas molduras, las letras y las estrellas. Una vez oreados, los pinté y los pegué. Y ahora les voy a mostrar cómo colorear todo. Con la palabra paz les voy a mostrar cómo colorear las letras y con el árbol cómo colorear el resto. En el borde le coloqué un cordón navideño que ya tenía. Le di 2 vueltas y las pegué con silicona líquida. También le coloqué un cordón de yute rústico en el orificio que habíamos hecho al inicio y con brillo para las uñas esmalté la paleta, los botones, la estrella y las esferas del árbol. Con un dorado iridiscente pinté las estrellas y les voy a mostrar cómo proceder. Las estrellas las hice con un poco de porcelana soft teñida con un poquito de ocre y las pinté con una sola mano de este dorado iridiscente para que quedaran con este estilo rústico, no muy brillantes, sino más bien con un dorado opaco, un dorado apagado. Obviamente que si ustedes quieren pintarlas con un dorado brillante, es totalmente válido. Les voy a mostrar cómo pintar las molduras. Con una acuarela ocre y abundante agua, les di un tono de base. La dejé orear un momento y mientras tanto les muestro cómo sombrear el árbol. Con acuarela verde oscura colocamos entre los niveles del árbol abundante color. Enjuagamos el pincel, retiramos el excedente de agua y extendemos ese color que ya colocamos sobre el árbol, lo extendemos hacia el resto de la superficie. Esto nos va a permitir hacer un degradé muy sutil y difuminar el color. Una vez que terminamos las sombras, que quedaron así, vamos a darle un toque de color amarillo, muy poquito, en las partes que estarían iluminadas. Miren cómo cambia
toda la superficie del árbol, con apenas un poquito de amarillo. Fíjense cómo se levantan las formas. De esta misma forma sombreé toda la forma de Noel. Continuamos con la moldura. Con un pincel húmedo, apenas húmedo, colocamos muy poca pintura y pasamos el pincel de forma paralela a la superficie, es decir, acostado, para que solo roce y pinte las salientes de la moldura. De esta manera la pintura se va a quedar únicamente en los relieves y las partes más profundas van a quedar con el tono inicial. Al colocar tan poca pintura se van a orear enseguida. Vamos a ir coloreando el fondo de nuestro cartel. Con la tiza naranja y la tiza marrón, un pincel seco de cerdas blandas, les voy a mostrar alrededor de la palabra paz cómo sombrear el resto del cartel. Pasamos el pincel sobre la tiza y vamos generando pequeñas sombras de color. Como pueden ver, apenas mancha. Y rodeamos toda la palabra como también rodeamos la figura de Noel y del árbol. Todo, incluso las estrellas del borde. Una vez que terminamos con el color naranja, vamos a hacer lo mismo con el tono marrón. Teñimos las letras. Y comenzamos a oscurecer el fondo. Pueden pasar el pincel sobre la tiza o pueden previamente pasar la tiza sobre una lija de grano fino y retirar el polvillo con el pincel de la misma lija. Cambié el pincel redondo por uno plano para poder alcanzar mejor la unión entre el relieve y la tabla. Me permite llegar mejor y sombrear mejor el ángulo que se forma entre ambos. De la misma forma, vamos a sombrear el árbol y la figura de Noel, utilizando solo el color marrón. Vamos a sombrear el sector donde las sombras son más profundas, ¿sí? Donde queremos mayor oscuridad. No hace falta pasarlo por toda la superficie. Lo mismo vamos a hacer con la moldura. Vamos a pasar por todas las hendiduras de la moldura. Queremos que entre bien en cada marca. De esta forma vamos a obtener una riqueza cromática mayor y una mayor profundidad en los volúmenes.
Por último, con el acrílico blanco, el pincel apenas cargado y, como les dije anteriormente, paralelo a la superficie, es decir, acostado, vamos a realzar las formas de las letras de nuestro cartel. Definimos bien los contornos de la misma para generar mayor contraste con el fondo. Lo mismo con la moldura, le vamos a dar una última capa de color blanco. Por último, la vamos a adherir a nuestro trabajo utilizando silicona líquida o la pistola de silicona caliente o algún pegamento universal que ustedes tengan en casa. Y de esta forma concluimos nuestro trabajo. Con un hilito de porcelana negra le hice las pestañas a nuestro personaje. O pueden hacerlas así o pueden hacerlas con un rotulador o marcador. Espero que hayan disfrutado este trabajo y que los haya inspirado. Como siempre, si tienen dudas o consultas, pueden dejármelas en los comentarios. Y si les gustó el tutorial, los invito a suscribirse a mi canal. Bye bye.